Don Aurelio nació y creció en Las Encinas, un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos fértiles. Desde joven, aprendió el valor del trabajo duro y la honestidad, siguiendo el ejemplo de su padre, un humilde agricultor. Con el tiempo, don Aurelio heredó las tierras familiares y las trabajó con dedicación, convirtiéndose en uno de los más respetados habitantes del pueblo. Conoció a Rosa, una joven maestra que había llegado al pueblo para enseñar en la escuela local. Se enamoraron profundamente y pronto se casaron. Vivieron una vida feliz, aunque sencilla, construyendo una pequeña casa cerca de los campos que Aurelio trabajaba. Tuvieron un hijo al que llamaron Jorge, quien creció rodeado del amor de sus padres y de la belleza natural del campo. Sin embargo, la vida les dio un duro golpe cuando Rosa falleció de una enfermedad repentina. Don Aurelio quedó devastado, pero decidió seguir adelante por el bien de su hijo. Jorge, que era un niño inteligente y soñador, siempre había soñado con ver el mundo más allá de Las Encinas. Su padre, aunque triste por verlo partir, apoyó sus sueños y lo envió a la ciudad a estudiar. Los años pasaron, y Jorge se convirtió en un exitoso ingeniero. Se casó con una mujer de la ciudad y juntos tuvieron a Lucas, el nieto de don Aurelio. Pero la tragedia volvió a golpear a la familia cuando Jorge y su esposa murieron en un accidente automovilístico. Don Aurelio, ya mayor, se encontró de repente con la responsabilidad de criar a su nieto. Lucas llegó a Las Encinas siendo solo un niño, lleno de dolor por la pérdida de sus padres. Don Aurelio, a pesar de su avanzada edad, hizo todo lo posible por darle una buena vida. Sin embargo, el choque cultural entre la vida de la ciudad que Lucas había conocido y la vida sencilla del pueblo provocó una creciente tensión entre ellos. Don Aurelio intentaba enseñarle a Lucas los valores que él mismo había aprendido, la importancia del trabajo, el respeto por los demás, y el amor por la tierra. Pero Lucas, que había crecido rodeado de tecnología y comodidades, no compartía el mismo entusiasmo por la vida rural. Veía a su abuelo como un hombre anticuado, incapaz de entender el mundo moderno. A medida que Lucas crecía, se volvía más rebelde y distante. Don Aurelio, con el corazón apesadumbrado, observaba cómo su nieto se alejaba emocionalmente de él. Intentaba acercarse, compartiendo historias de la familia, enseñándole a trabajar en el campo, pero Lucas rechazaba todo intento de conexión. Un verano, cuando Lucas tenía 16 años, don Aurelio decidió llevarlo a la antigua cabaña en las montañas, un lugar donde solía ir con Jorge cuando era niño. Pensó que ese viaje podría acercarlos. La cabaña estaba rodeada de paisajes impresionantes, con ríos cristalinos y bosques densos. Don Aurelio le mostró a Lucas cómo pescar, cómo encender una fogata y cómo leer las estrellas. Pero, aunque Lucas disfrutó del viaje, sus pensamientos estaban en otra parte, soñando con escapar del pueblo y vivir una vida llena de lujos. El tiempo en Las Encinas parecía transcurrir a un ritmo diferente, como si los días y las noches fueran más largos y el peso de las estaciones se sintiera más profundamente en la piel. Para don Aurelio, los años habían pasado con una mezcla de gratitud y melancolía. A pesar de las dificultades, siempre había encontrado consuelo en el trabajo, en la tierra que había labrado durante décadas, y en los recuerdos de su amada Rosa y su hijo Jorge. Sin embargo, en los últimos meses, don Aurelio había comenzado a notar algo extraño en su cuerpo. Al principio, pensó que solo era parte del proceso natural de envejecimiento. Las largas jornadas en el campo, que antes manejaba con facilidad, ahora lo dejaban exhausto. Sentía un dolor constante en las articulaciones y, a veces, un mareo repentino lo obligaba a detenerse y sentarse bajo la sombra de un árbol hasta que pasara. «Será la edad», se decía a sí mismo, tratando de restarle importancia. Pero en el fondo, algo le decía que no era solo eso. No quería alarmar a Lucas, quien en ese momento estaba completamente absorto en sus propios planes para el futuro. Lucas hablaba constantemente de la ciudad, de la universidad, y de cómo quería dejar Las Encinas atrás para siempre. Don Aurelio, aunque preocupado, no quería ser una carga para su nieto. Sabía que Lucas ya veía el pueblo y todo lo que lo rodeaba como un obstáculo para sus sueños. Una tarde, después de una jornada particularmente dura en el campo, don Aurelio decidió visitar al médico del pueblo, el doctor Morales. Era un hombre de mediana edad, conocido por su amabilidad y dedicación, que había cuidado de la salud de los habitantes de Las Encinas durante años. Don Aurelio había evitado ir al médico hasta entonces, temiendo lo que podría escuchar, pero ahora sentía que no podía seguir ignorando los síntomas.
El consultorio del doctor Morales estaba en una pequeña casa de paredes encaladas, rodeada de un jardín donde crecían plantas medicinales. Cuando don Aurelio llegó, fue recibido por la asistente del médico, una joven que lo conocía desde que era niña. «Don Aurelio, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó con una sonrisa, pero con una mirada de preocupación al notar la palidez del anciano. «Solo un chequeo, hija», respondió don Aurelio, tratando de sonar despreocupado. «Ya sabes, estos huesos viejos necesitan un poco de mantenimiento». La asistente lo condujo al interior, donde el doctor Morales lo recibió con una cálida bienvenida. «Aurelio, es bueno verte», dijo el médico, estrechándole la mano. «Siéntate, cuéntame, ¿qué te pasa?». Don Aurelio se sentó en una silla frente al escritorio del médico, y después de unos momentos de vacilación, comenzó a describir los síntomas que había estado experimentando. El doctor Morales lo escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas mientras tomaba notas. «¿Y hace cuánto que sientes estos síntomas?», preguntó finalmente, mientras sacaba su estetoscopio para realizar un examen más detallado. «Unos meses, quizá más», admitió don Aurelio, sintiendo un nudo en el estómago. El doctor Morales lo examinó en silencio, midiendo su presión arterial, escuchando su corazón y pulmones, y palpando suavemente su abdomen. Finalmente, después de varios minutos, se sentó nuevamente en su escritorio, con una expresión seria en su rostro. «Aurelio, voy a ser directo contigo porque sé que eres un hombre fuerte», comenzó el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que describes no es simplemente un problema de la edad. Tengo razones para creer que podrías estar enfrentando algo más grave». El corazón de don Aurelio se aceleró. Aunque había temido esas palabras, escucharlas en voz alta lo golpeó con fuerza. «¿Qué quieres decir, doctor?», preguntó, tratando de mantener la calma. El doctor Morales suspiró antes de continuar. «Voy a solicitar algunas pruebas adicionales para estar seguro, pero por lo que veo, podrías estar lidiando con una enfermedad terminal. No quiero alarmarte antes de tener los resultados definitivos, pero es importante que lo sepas para que puedas tomar las decisiones necesarias». Don Aurelio sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No era solo el temor a la muerte lo que lo asustaba, sino la incertidumbre sobre lo que le pasaría a Lucas. Había sido un hombre fuerte toda su vida, pero en ese momento, sintió una vulnerabilidad que no había experimentado antes. No por él mismo, sino por su nieto, que ya había perdido tanto en su corta vida. «Doctor», dijo después de un largo silencio, «no le digas nada a Lucas todavía. No quiero que se preocupe. Ya tiene suficiente en qué pensar». El doctor Morales lo miró con compasión y asintió. «Como desees, Aurelio. Pero te aconsejo que lo pienses bien. A veces, es mejor compartir estas cosas con la familia, para que no tengas que llevar la carga solo». Don Aurelio asintió, pero en su interior ya había tomado una decisión. No le diría nada a Lucas, al menos no hasta que fuera absolutamente necesario. No quería ser una carga para su nieto, especialmente ahora que Lucas estaba tan enfocado en su futuro. Los días oscuros. Después de la visita al médico, don Aurelio intentó continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. La enfermedad se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes, debilitándolo poco a poco. Cada mañana, cuando se levantaba, sentía que sus fuerzas lo abandonaban un poco más. Lucas, por su parte, estaba cada vez más ausente. Pasaba más tiempo en la ciudad cercana, explorando las oportunidades que podría ofrecerle la universidad y preparando su salida de las encinas. Rara vez hablaba con su abuelo sobre algo más que lo estrictamente necesario. La distancia entre ellos, que había comenzado como una brecha, se había convertido en un abismo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Lucas mencionó su deseo de irse a la ciudad de manera definitiva. Había recibido una oferta para estudiar en una universidad que le interesaba, y estaba decidido a aceptarla. «Abuelo, creo que es hora de que me vaya», dijo Lucas, sin mirarlo a los ojos. «He encontrado un lugar donde quedarme y ya he hecho todos los arreglos para inscribirme en la universidad. Creo que esto es lo mejor para mí». Don Aurelio, aunque esperaba esta conversación, sintió una punzada de dolor en su corazón. No quería retener a Lucas, pero la idea de quedarse solo,
especialmente en su condición, lo llenaba de una tristeza profunda. Entiendo, Lucas, respondió finalmente, esforzándose por mantener la voz firme. Si eso es lo que quieres, entonces debes seguir tu camino. Pero quiero que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, en las encinas, conmigo. Lucas asintió, pero no dijo nada más. Terminó su comida rápidamente y se retiró a su habitación, dejando a don Aurelio solo en la mesa, contemplando el vacío que quedaría una vez que su nieto se fuera. El encuentro con los vecinos. Unos días después, mientras caminaba por el pueblo, don Aurelio se encontró con algunos vecinos que notaron su aspecto demacrado. Doña Teresa, una mujer de edad similar a la de don Aurelio y amiga de la familia desde hacía años, se acercó a él con preocupación. «Aurelio, hijo, ¿estás bien?», preguntó, mirando sus ojos cansados. «Te ves más delgado, ¿te está pasando algo?». Don Aurelio sonrió débilmente y trató de restarle importancia. «Nada de qué preocuparse, Teresa. Solo los achaques de la edad. Estoy bien, de verdad». Pero doña Teresa no se dejó engañar. Conocía a don Aurelio demasiado bien. «No me engañas, Aurelio. Te conozco desde que éramos niños. ¿Por qué no vienes a tomar un té a mi casa? Puedes descansar un poco y si necesitas algo, estamos aquí para ayudarte». Don Aurelio agradeció la oferta, pero la rechazó amablemente. No quería preocupar a nadie más con sus problemas. Había pasado su vida siendo autosuficiente, y no estaba dispuesto a cambiar eso ahora. Sin embargo, después de esa conversación, más vecinos comenzaron a notar el deterioro en la salud de don Aurelio. Algunos lo vieron tambalearse en el mercado, mientras que otros lo encontraron descansando en el camino cuando normalmente habría caminado con paso firme. Los rumores comenzaron a circular, y aunque nadie se atrevía a preguntarle directamente, todos sabían que algo no estaba bien. La decisión de don Aurelio. Una tarde, don Aurelio recibió una carta de Lucas. Era breve y directa. Lucas había decidido mudarse a la ciudad la semana siguiente. No había ninguna mención de regresar a las encinas o de pasar tiempo juntos antes de partir. Don Aurelio leyó la carta varias veces, tratando de encontrar alguna señal de afecto o consideración, pero solo encontró un tono frío y distante. Fue en ese momento cuando don Aurelio tomó una decisión. Sabía que el tiempo se le estaba acabando, y que si quería dejar algo significativo para Lucas, tendría que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. A pesar del dolor y la tristeza que sentía, decidió concentrar sus últimos esfuerzos en asegurarse de que Lucas estuviera preparado para el futuro, aunque no estuviera allí para verlo. Comenzó a visitar a don Ernesto, su abogado y viejo amigo, para poner en orden todos sus asuntos. Quería asegurarse de que Lucas tuviera todo lo necesario para salir adelante, sin importar lo que ocurriera. Mientras discutían los detalles, don Aurelio dejó claro que quería que Lucas heredara todo, pero también que deseaba que una parte de su herencia fuera utilizada para ayudar a la comunidad de las encinas. Don Ernesto lo miró con tristeza, comprendiendo el sacrificio y la dedicación que implicaba su decisión. «Aurelio, eres un hombre noble», dijo el abogado, con voz baja. «Pocas personas pensarían en los demás en un momento como este». Don Aurelio sonrió débilmente. «La vida no siempre es fácil, Ernesto, pero he tenido una buena vida. Quiero que lo poco que he logrado sirva para algo más que solo para mí o para Lucas. Quiero que este pueblo, que ha sido mi hogar, también reciba algo a cambio». Así, mientras la salud de don Aurelio continuaba deteriorándose, dedicó sus últimos días a asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando ya no estuviera. Sabía que su tiempo era limitado, pero encontró consuelo en la idea de que, a pesar de todo, aún podía hacer algo bueno por Lucas y por el pueblo que tanto amaba. A medida que pasaban los días, don Aurelio se enfrentaba a su soledad con una mezcla de resignación y determinación. Había elegido no contarle a Lucas sobre su enfermedad, para que su nieto pudiera perseguir sus sueños sin sentirse atado al pueblo o a él. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar sentir el peso de la distancia que ahora lo separaba. Cada noche, antes de irse a dormir, don Aurelio se sentaba en su sillón favorito, mirando por la ventana hacia el campo que había sido su vida durante tanto tiempo. Sabía que pronto tendría que despedirse de todo eso, pero lo hacía con la tranquilidad de saber que había hecho todo lo posible para preparar a Lucas para lo que vendría. En esos momentos de soledad,
encontraba consuelo en los recuerdos de su familia y en la esperanza de que, algún día, Lucas entendiera todo lo que había hecho por él. Lucas confrontó a su abuelo de manera abrupta, exigiendo saber por qué le había ocultado la verdad. Don Aurelio, con una calma que solo los años pueden dar, trató de explicarle que no quería ser una carga, que quería que él fuera libre de seguir sus sueños. Pero Lucas, cegado por su propia ambición, no pudo ver el amor y el sacrificio en las palabras de su abuelo. En su lugar, comenzó a despreciar a don Aurelio, viéndolo como una barrera para su libertad. Las discusiones se hicieron más frecuentes, con Lucas reclamándole por haberlo obligado a vivir en un pueblo que odiaba. Una noche, en un arrebato de ira, Lucas insultó a su abuelo frente a los vecinos, gritándole que ya no lo necesitaba, que no quería desperdiciar su juventud cuidando de un anciano enfermo. Don Aurelio, herido pero no sorprendido, simplemente escuchó en silencio. Sabía que el resentimiento de Lucas no era realmente hacia él, sino hacia la situación en la que ambos se encontraban. Sin embargo, las palabras de su nieto eran como puñaladas en su corazón. Después de aquella noche, Lucas tomó la decisión de abandonar a su abuelo. Buscó un asilo en la ciudad más cercana, y sin darle demasiadas explicaciones a don Aurelio, lo llevó allí. Le dijo que era lo mejor para ambos, que allí recibiría la atención que necesitaba, mientras él podría seguir con su vida. Don Aurelio, sabiendo que no podía obligar a Lucas a quedarse, aceptó su destino. Se despidió de la casa y de las tierras que había cuidado toda su vida, y se instaló en el asilo, resignado a pasar sus últimos días en soledad. El asilo de ancianos Los Olivos estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado por un jardín amplio y bien cuidado, lleno de árboles que daban sombra y flores que alegraban la vista. Desde fuera, el lugar parecía tranquilo, casi idílico, pero para don Aurelio, era un lugar donde el tiempo se había detenido y los días se mezclaban unos con otros en una sucesión interminable de horas vacías. Cuando Lucas decidió trasladar a su abuelo al asilo, lo hizo con la excusa de que allí estaría mejor cuidado. Pero don Aurelio sabía la verdad. Lucas no quería la responsabilidad de cuidarlo, de lidiar con su enfermedad y sus necesidades cada vez más exigentes. El joven estaba demasiado concentrado en su futuro, en su carrera, y en su nueva vida en la ciudad. Para él, el asilo era una solución conveniente, una forma de deshacerse del peso que su abuelo representaba. La llegada al asilo. El día en que don Aurelio fue trasladado a Los Olivos quedó grabado en su memoria con una mezcla de tristeza y resignación. Lucas había conducido desde la ciudad para llevarlo, pero la conversación durante el viaje fue escasa. Lucas hablaba solo cuando era necesario, dando instrucciones o comentarios superficiales sobre el clima y el tráfico. Don Aurelio, por su parte, miraba por la ventana, contemplando los paisajes que pasaban, consciente de que quizás nunca volvería a ver su querido pueblo, Las Encinas. Al llegar al asilo, fueron recibidos por la directora, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional que no lograba ocultar su mirada cansada. Les mostró la habitación de don Aurelio, una pequeña estancia con una cama individual, un armario, y una ventana que daba al jardín. Era un espacio limpio y ordenado, pero desprovisto de personalidad. No había nada que sugiriera que ese lugar pudiera convertirse en un hogar. Lucas se despidió rápidamente, prometiendo volver pronto, pero don Aurelio sabía que esas palabras estaban vacías. Mientras veía a su nieto marcharse, sintió una punzada en el corazón. Se quedó solo en la habitación, observando las paredes blancas y el mobiliario genérico, tratando de asimilar que ese sería su nuevo mundo. Los días en Los Olivos se sucedían de manera monótona. Cada mañana, una de las enfermeras, siempre distinta pero igualmente profesional y distante, despertaba a don Aurelio a la misma hora. Lo ayudaban a vestirse, lo llevaban al comedor, y lo sentaban en una mesa junto a otros residentes, la mayoría de los cuales estaban perdidos en sus propios pensamientos, atrapados en un limbo de recuerdos y olvido. La comida era insípida, cuidadosamente preparada para ser fácil de masticar y digerir, pero carente del sabor y la calidez de los platillos que don Aurelio solía disfrutar en casa. Echaba de menos el pan recién horneado, las frutas frescas de su huerto, y los guisos que solía preparar Rosa, su difunta esposa. Aquí, en el asilo, todo tenía un aire de esterilidad que hacía que cada bocado fuera un recordatorio de lo lejos que estaba de la vida que había conocido. Después del desayuno, los residentes eran llevados al salón común, un amplio espacio con sillas dispuestas en círculo, donde algunos intentaban leer, otros miraban sin interés un televisor que transmitía programas antiguos, y algunos simplemente dormían en sus sillas, con la cabeza inclinada hacia un lado.
Don Aurelio se sentaba en una esquina, observando a su alrededor, sintiéndose como un espectador en una obra de teatro absurda. Las actividades del asilo, diseñadas para mantener a los residentes ocupados, carecían de verdadero interés para don Aurelio. Había sesiones de gimnasia ligera, juegos de mesa, y manualidades que no le ofrecían ningún consuelo. Se sentía desconectado, como si su espíritu estuviera atrapado en un cuerpo que ya no le respondía, en un lugar donde las horas pasaban lentamente, arrastrándose una tras otra. Los otros residentes. A pesar de la apatía general que parecía dominar el asilo, don Aurelio no pudo evitar entablar alguna relación con los otros residentes. Uno de ellos, un hombre de edad similar llamado don Felipe, se convirtió en su compañero habitual de caminatas por el jardín. Don Felipe había sido un maestro de escuela en su juventud, y aunque su memoria comenzaba a fallarle, aún conservaba una aguda inteligencia y un sentido del humor seco que don Aurelio apreciaba. «Aquí todos estamos esperando», dijo un día don Felipe mientras caminaban lentamente bajo los árboles del jardín. «¿Esperando qué?», preguntó don Aurelio, aunque sabía la respuesta. «El final, supongo», respondió don Felipe, encogiéndose de hombros. Algunos esperan que sus hijos o nietos vengan a visitarlos, pero la mayoría sabe que eso no va a suceder. Al menos no con la frecuencia que uno querría. Don Aurelio asintió, comprendiendo perfectamente esas palabras. Lucas había prometido visitarlo, pero sus visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Al principio, venía cada fin de semana, luego una vez al mes, y finalmente, los meses pasaban sin que apareciera. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y superficiales, hasta que incluso esas comenzaron a escasear. Las visitas de Lucas. Cuando Lucas finalmente se dignaba a visitarlo, lo hacía con prisa, como si fuera un trámite más en su lista de cosas por hacer. Llegaba, se sentaba junto a su abuelo, y hablaba sobre su vida en la ciudad, sobre su trabajo y sus estudios, pero siempre con un tono desapegado. Lucas nunca preguntaba cómo se sentía don Aurelio, ni se interesaba por su vida en el asilo. Para Lucas, su abuelo era una responsabilidad de la que prefería desentenderse lo más rápido posible. «¿Cómo te va, abuelo?», preguntó Lucas una vez, durante una de sus visitas. «Aquí estamos, hijo, aguantando», respondió don Aurelio con una sonrisa triste. Lucas asintió, sin profundizar en la respuesta. Pronto comenzó a hablar de su trabajo, de cómo estaba considerando un ascenso que lo haría viajar más a menudo, lo que significaría que tendría menos tiempo para venir al asilo. Don Aurelio escuchaba en silencio, sintiendo cómo la distancia entre ellos se hacía aún mayor con cada palabra. «Bueno, abuelo, tengo que irme», dijo Lucas después de unos minutos. «Pero volveré pronto, te lo prometo». Don Aurelio solo pudo asentir. Sabía que esa promesa era vacía, pero no tenía la energía para discutir. Cada vez que Lucas se marchaba, dejaba tras de sí un vacío más grande que el anterior, un silencio que se hacía insoportable en la habitación del asilo. La amistad con Julia. En medio de la soledad y el aislamiento, don Aurelio encontró un inesperado consuelo en la amistad de Julia, una enfermera joven que trabajaba en el asilo. Julia era diferente a los demás empleados, no solo hacía su trabajo con eficiencia, sino que también mostraba una genuina preocupación por los residentes. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa sincera, y se tomaba el tiempo para escuchar, algo que don Aurelio valoraba profundamente. «Don Aurelio, ¿cómo se siente hoy?», le preguntaba Julia cada mañana, cuando venía a darle su medicación. «Mejor ahora que lo veo a usted, señorita», respondía don Aurelio con un guiño. Julia reía suavemente y se sentaba a su lado durante unos minutos, hablando sobre cualquier cosa que pudiera alegrar al anciano. A veces hablaban de la juventud de don Aurelio, de sus días en el campo, de su difunta esposa Rosa. Otras veces, Julia le contaba sobre su propia vida, sobre sus sueños de convertirse en doctora, sobre su familia. Esos breves momentos eran un bálsamo para el alma de don Aurelio, un respiro en medio de la monotonía del asilo. El recuerdo de las encinas. Cada noche, después de la cena, don Aurelio volvía a su habitación y se sentaba junto a la ventana, mirando el jardín oscuro. En esos momentos, su mente vagaba hacia las encinas, hacia la casa que había dejado atrás, hacia los campos que tanto amaba. Se preguntaba qué habría sido de su hogar, si alguien cuidaba de la tierra, si los árboles seguían dando fruto. El recuerdo de las encinas lo llenaba de una nostalgia profunda, un anhelo por una vida que ya no podía recuperar.
Pensaba en Rosa, en cómo habría sido envejecer juntos, cómo habría sido tener a Lucas en su casa, como una familia unida. Pero esos eran solo sueños ahora, fragmentos de una vida que ya no existía. Los últimos días. Con el paso del tiempo, la salud de don Aurelio continuó deteriorándose. Los médicos del asilo lo mantenían cómodo, pero todos sabían que no había mucho más que pudieran hacer. El propio don Aurelio lo sentía en su cuerpo, en la forma en que sus fuerzas lo abandonaban poco a poco, en el cansancio que nunca parecía desaparecer. En sus últimos días, las visitas de Julia se hicieron más frecuentes, y su presencia fue un consuelo para don Aurelio. Aunque Lucas no estaba allí, don Aurelio no se sentía completamente solo. Julia le sostenía la mano, le hablaba en voz baja, y le aseguraba que todo estaría bien. Gracias, Julia, le dijo don Aurelio una noche, mientras ella le acomodaba las mantas. Por estar aquí, por no dejarme solo. Julia le sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Es un honor, don Aurelio. Usted es una buena persona, y merece ser cuidado con cariño. Esa noche, don Aurelio durmió más tranquilo que en mucho tiempo, sabiendo que, aunque su vida estaba llegando a su fin, había encontrado un último atisbo de humanidad en un lugar donde nunca pensó que lo encontraría. Y así, en el silencio de su habitación en Los Olivos, don Aurelio cerró los ojos por última vez, con el recuerdo de las encinas en su corazón, y la paz de saber que, al menos, había sido amado hasta el final. El día del entierro de don Aurelio, el cielo estaba nublado y una llovizna ligera caía sobre las encinas. A pesar del tiempo gris, todo el pueblo acudió para despedir a un hombre que había sido una figura querida y respetada. Sin embargo, Lucas no se encontraba entre los asistentes. Había recibido la noticia de la muerte de su abuelo con una mezcla de alivio y tristeza, pero no consideró necesario hacer el viaje al pueblo para asistir al funeral. Para él, don Aurelio había dejado de ser una parte importante de su vida hacía tiempo. Mientras el féretro de don Aurelio era bajado a la tierra, los vecinos del pueblo lanzaban flores y rezaban en silencio. Muchos de ellos se preguntaban dónde estaba Lucas, el único nieto del difunto, pero los que conocían bien la situación no se sorprendieron de su ausencia. Para todos ellos, era un día de luto, pero también un momento para recordar la bondad y generosidad de don Aurelio, un hombre que siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás. Algunos días después del entierro, Lucas recibió una llamada inesperada. Era un abogado de las Encinas, solicitándole que se presentara en su oficina cuanto antes. Al principio, Lucas pensó en ignorar la llamada, pero la insistencia del abogado lo intrigó. Finalmente, decidió hacer el viaje al pueblo, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Cuando llegó a las Encinas, la nostalgia lo golpeó inesperadamente. Aunque había pasado años alejándose de ese lugar y de los recuerdos asociados con su abuelo, algo en el aire del pueblo lo hizo sentir incómodo. Las calles, los árboles, incluso el sonido de los pájaros, todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Lucas condujo hasta la pequeña oficina del abogado, que se encontraba en una antigua casa de piedra en el centro del pueblo. Al entrar, fue recibido por el abogado, un hombre mayor llamado don Ernesto, que había sido amigo de don Aurelio durante décadas. Don Ernesto lo saludó con un apretón de manos firme y lo invitó a sentarse en una silla de cuero frente a su escritorio, lleno de documentos. Lucas, me alegra que hayas venido, dijo don Ernesto, con un tono de voz que denotaba respeto pero también una cierta reserva. Lamento la pérdida de tu abuelo. Era un gran hombre. Lucas asintió, sin saber muy bien qué decir. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Después de unos segundos de silencio incómodo, don Ernesto comenzó a hablar. Tu abuelo dejó instrucciones muy claras sobre lo que debía hacerse después de su muerte, dijo, mientras abría un expediente que tenía sobre la mesa. Como único heredero, todo lo que pertenecía a don Aurelio ahora es tuyo. Y debo decirte, Lucas, que te sorprenderás al conocer la magnitud de lo que te ha dejado. Lucas, que había esperado quizás una pequeña parcela de tierra o la vieja casa de su abuelo, se sorprendió al escuchar esas palabras. Don Ernesto le entregó un documento detallado que enumeraba todas las propiedades, terrenos y cuentas bancarias que don Aurelio había acumulado a lo largo de los años. Aquí tienes una lista de las propiedades, dijo don Ernesto, mientras Lucas leía en silencio. Tu abuelo poseía varios terrenos en las Encinas que han aumentado considerablemente de valor en los últimos años. Además, invirtió sabiamente en algunas empresas de la región que han sido muy exitosas.
En resumen, Lucas, has heredado una suma millonaria. Las palabras del abogado resonaron en la mente de Lucas, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía aturdido, como si todo el mundo a su alrededor estuviera girando lentamente. Había pasado años despreciando la vida en el pueblo y a su abuelo, convencido de que ambos representaban un fracaso en su vida. Y ahora, de repente, todo había cambiado. ¿Por qué? Comenzó a decir Lucas, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Lo que realmente quería preguntar era por qué su abuelo, después de todo lo que había pasado, le había dejado tanto. No lo entendía. Don Aurelio tenía todas las razones para odiarlo, para desheredarlo y dejarlo sin nada. Y sin embargo, no lo había hecho. Don Ernesto, como si leyera los pensamientos de Lucas, le dijo con suavidad. Tu abuelo siempre creyó en ti, Lucas. Aunque las cosas no fueron fáciles entre ustedes, nunca dejó de amarte. Me lo dijo muchas veces. Sabía que tenías sueños grandes, y aunque no siempre estuvo de acuerdo con tus decisiones, quería que tuvieras las oportunidades que él nunca tuvo. Lucas sintió un nudo en la garganta. Las palabras de don Ernesto eran como puñales que perforaban la coraza que había construido a lo largo de los años. Se dio cuenta de que había malinterpretado a su abuelo todo ese tiempo, había juzgado mal su silencio y su aparente pasividad. Don Aurelio no había sido un hombre débil, había sido un hombre lleno de amor y sacrificio, dispuesto a darlo todo por su nieto, incluso después de ser abandonado. Hay una cosa más, dijo don Ernesto, sacando un sobresellado de un cajón. Tu abuelo dejó esta carta para ti. Me pidió que te la entregara personalmente después de leer el testamento. Lucas tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente, sacando una hoja de papel amarillento en la que reconoció la caligrafía meticulosa de su abuelo. Tomó una profunda respiración y comenzó a leer. Carta de don Aurelio a Lucas. Querido Lucas. Si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy en este mundo. Quiero que sepas que no guardo ningún rencor hacia ti. Comprendo que la vida no ha sido fácil para ti, y que, a veces, nos hemos herido el uno al otro sin quererlo. Pero siempre fuiste mi mayor alegría y mi esperanza. Recuerdo cuando llegaste a las encinas, un niño triste y perdido, y como intenté hacerte feliz, aunque sabía que no podía llenar el vacío que dejó la muerte de tus padres. Me duele pensar que nunca logramos entendernos por completo, pero espero que ahora, con el tiempo, puedas encontrar paz en tu corazón. Te he dejado todo lo que poseo porque creo en ti, Lucas. Quiero que uses esta herencia sabiamente, no solo para tu beneficio, sino también para el bien de los demás. Recuerda que el dinero no es lo más importante en la vida. Lo más importante es cómo usas lo que tienes para ayudar a otros y hacer de este mundo un lugar mejor. Espero que encuentres en tu corazón la bondad y el amor que siempre supe que estaban ahí. No importa lo que pase, siempre serás mi nieto, y siempre te querré. Con todo mi cariño. Tu abuelo, Aurelio. Al terminar de leer, Lucas dejó caer la carta sobre el escritorio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no era solo tristeza lo que sentía. Era una mezcla de remordimiento, gratitud y un dolor profundo que no podía expresar con palabras. Había pasado años persiguiendo algo que ahora, en retrospectiva, le parecía vacío e insignificante. Don Ernesto permaneció en silencio, permitiendo que Lucas asimilara lo que acababa de leer. Finalmente, el abogado habló con un tono calmado pero firme. Lucas, tu abuelo era un hombre sabio. Sabía que las cosas importantes en la vida no siempre son fáciles de entender, pero él tenía fe en que, con el tiempo, encontrarías tu camino. Este es tu momento para decidir qué tipo de vida quieres llevar. Lucas asintió, aún incapaz de hablar. Sabía que tenía una decisión que tomar, una que definiría no solo su futuro, sino también cómo honraría la memoria de su abuelo. Se dio cuenta de que, aunque había heredado una fortuna, lo que realmente había recibido era una segunda oportunidad, una oportunidad para enmendar su vida, para reconciliarse con su pasado, y para ser la persona que su abuelo siempre había creído que podía ser. Salió de la oficina del abogado con una resolución renovada. No podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear el futuro. Decidió que usaría la herencia no solo para mejorar su vida, sino también para ayudar a otros en el pueblo, tal como su abuelo había hecho durante toda su vida. Era su forma de honrar la memoria de don Aurelio,
y finalmente, reconciliarse con el legado que le había dejado. El eco de la noticia de la muerte de don Aurelio resonó en la mente de Lucas como un trueno en un cielo despejado. Había perdido a su abuelo, y con él, una parte de su historia y de sí mismo que nunca podría recuperar. La lectura del testamento y la revelación de la herencia millonaria que don Aurelio le había dejado lo sacudió profundamente, pero no fue la riqueza lo que lo hizo reflexionar, sino las condiciones que su abuelo había impuesto en su última voluntad. Don Aurelio, en su infinita sabiduría, no solo había dejado una fortuna a su nieto. Había dejado un legado de enseñanzas que Lucas tendría que desentrañar y comprender, un camino que debía seguir para honrar verdaderamente la memoria de su abuelo. Una de las principales condiciones del testamento era que Lucas debía usar una parte significativa de la herencia para ayudar a la comunidad de las Encinas, tal como don Aurelio había deseado. Pero no se trataba solo de un acto de caridad, era una invitación a redescubrir sus raíces, a reconectar con la vida y los valores que su abuelo le había querido transmitir. Con el corazón pesado y una sensación de arrepentimiento que no podía ignorar, Lucas decidió regresar a las Encinas. No fue una decisión fácil, pero sabía que debía hacerlo, no solo por cumplir con las exigencias del testamento, sino porque necesitaba redimir el dolor que había causado y el tiempo que había perdido. El regreso a las Encinas. Cuando Lucas llegó al pueblo, fue recibido con la misma calidez y hospitalidad que su abuelo siempre había descrito. Aunque muchos recordaban cómo había abandonado a don Aurelio, el respeto que todos sentían por su abuelo le abrió las puertas que él mismo había cerrado con su indiferencia. La casa de don Aurelio, que ahora le pertenecía, lo esperaba con el mismo aire de paz y serenidad que recordaba de su infancia. Lucas recorrió la propiedad con una mezcla de nostalgia y melancolía, sintiendo el peso de los recuerdos a cada paso. La tierra, los árboles, los campos, todo le hablaba de su abuelo, de la vida sencilla pero plena que había llevado. Mientras caminaba por los viejos senderos, comprendió lo que realmente había perdido al alejarse, no solo a su abuelo, sino la conexión con una parte esencial de sí mismo. Durante las semanas siguientes, Lucas se dedicó a cumplir con las condiciones del testamento de su abuelo. Trabajó junto con los líderes comunitarios para invertir en proyectos que revitalizaran las Encinas, desde la mejora de la infraestructura del pueblo hasta la creación de programas educativos y de salud. A medida que se involucraba más en la vida del pueblo, Lucas comenzó a entender la verdadera riqueza que su abuelo le había dejado, no era el dinero, sino el sentido de responsabilidad, la conexión con la comunidad, y la comprensión de que la verdadera riqueza reside en los lazos que formamos y en las vidas que tocamos. Un día, mientras se sentaba en el porche de la casa, mirando el atardecer como solía hacerlo don Aurelio, Lucas comprendió plenamente la enseñanza que su abuelo le había dejado. La vida no se mide por las posesiones materiales, sino por el impacto que tenemos en los demás. Don Aurelio había vivido una vida sencilla pero llena de propósito, y ese era el legado que había querido transmitirle. No era el dinero lo que importaba, sino cómo se utilizaba para hacer el bien, para enriquecer las vidas de otros y para mantener viva la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. Lucas encontró paz en las Encinas, una paz que no había conocido en la ciudad ni en la búsqueda de éxito material. Al ayudar a reconstruir el pueblo, reconstruyó también su propio corazón, sanando las heridas que la ambición y la indiferencia habían causado. Y aunque sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido con su abuelo, al menos podía honrar su memoria viviendo de acuerdo con los valores que él le había enseñado. La comunidad de las Encinas prosperó bajo la influencia de Lucas, y el nombre de don Aurelio se convirtió en una leyenda, un recordatorio constante de lo que significa vivir una vida con propósito y amor. Y Lucas, cada día más consciente de la herencia real que había recibido, decidió quedarse en el pueblo, dedicando su vida a continuar el legado de su abuelo. La historia de Lucas y don Aurelio nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en las riquezas materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en el bien que hacemos por los demás. La vida es efímera, y el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos es el tesoro más valioso que podemos tener. Nunca subestimes el poder de la conexión humana, porque es a través de ella que encontramos nuestro verdadero propósito y significado en la vida. Al final, lo que cuenta no es cuánto tenemos, sino cuánto hemos dado y cuánto hemos amado. Espero que te haya gustado y emocionado esta historia tan bonita y con esta gran enseñanza. Si quieres escuchar más narraciones como esta, suscríbete y dale like para escuchar historias tan emotivas como la de Aurelio y Lucas.